Buenos días. Bueno, este es nuestro taller de mecánica oftálmica, en los cuales nosotros hemos venido trabajando desde varios días. Hoy vamos a ver lo que es toma de medidas. Esas tomas de medidas es... Juan, ¿están conectados todos? ¿Están conectados todos? Porque es que empiezas la charla y no están conectados los puntos y... Por favor, sale de YouTube y imprime nuevamente el link de todas nuestras cosas. Buenos días. ¿Cómo van? Listo. Bueno, este taller de hoy está diseñado para hacer todo lo que son tomas de medidas. La importancia y el por qué nosotros debemos pedir esto para poder fabricar, procesar cualquier lente oftálmico. Lo primero que voy a hacer es hacer un paréntesis. Estas tomas de medidas no están diseñadas y no están ustedes autorizados en ningún punto a nivel nacional a tomarlas. Es obligación de los optómetras y de las ópticas hacer este tipo de cosas. Nosotros como distribuidores, nosotros no tenemos que ir a tocar ningún paciente, ni tampoco tomar ninguna altura, ninguna medida, ninguna distancia pupilar, puesto que eso nos puede llevar a tener problemas tanto con el cliente como con el paciente. Dentro de la reglamentación del decreto 1030, precisamente ahí lo dice de una forma muy clara. Las únicas personas autorizadas para tomar este tipo de medidas son los profesionales de la salud visual y ocular. Y esos son los optómetras o los oftalmólogos que están ubicados en los consultorios. En el remoto caso que ustedes llegan a tomar alguna, obviamente van a llegar a que OptiService tenga que tomar cierta cantidad de obligaciones con el paciente, lo cual llevaría a que nosotros cayéramos en un problema tanto ético como profesional con las ópticas, ¿vale? Es solamente, esto que vamos a ver hoy es solamente cultura general. La mecánica oftálmica, la mecánica oftálmica está diseñada para mirar todo lo que es tanto montaje como todo lo que son tomas de medidas, de tal forma de que lo que nosotros buscamos es que lo que vean los pacientes realmente sea totalmente claro, nítido y confortable. En este video lo que voy a hacer es mostrarles qué pasa cuando las ópticas no toman una medida o no toman una distancia pupilar o una altura focal. Para que a lo que se sacó de ahí, se nos vino bien adelante. Listo. ¿Qué está pasando en ese momento? Dentro de este experimento que se hizo, lo que se hizo fue introducir un dado dentro de una cubeta de agua. Ustedes van a notar que en este momento esta cámara está grabando precisamente el punto de enfoque donde se puede ver la imagen. Van a empezar a quitar el agua y nos vamos a fijar cómo empieza a desplazarse la luz o la longitud de onda a medida que se va desocupando el medio. Y llega un punto en donde pierde toda focalización. Eso mismo pasa con los lentes oftálmicos, con los progresivos, con los bifocales. En la medida que nosotros perdemos la focalización, se hacen puntos no correspondientes de imagen. Esos puntos llevan a que los pacientes vean borroso, distorsionado, que sientan que simplemente tienen prismas o aberraciones en los lentes. De ahí que nosotros en un taller veíamos algo que decía que nosotros teníamos lentes cóncavos, lentes convexos, y que esos lentes tenían un centro óptico. Ese centro óptico está diseñado precisamente para que cuando pasa la luz a través del medio se focalice en un punto exacto dentro de nuestro ojo.
Dentro de las medidas que nosotros manejamos a nivel de optometría y oftalmología, tenemos la distancia pupilar, la altura focal, la altura de progresivo y la altura de bifocal, los ángulos pantoscópicos, panorámicos y distancia al vértice. Vamos a empezar con algo que se llama la distancia pupilar. La distancia pupilar es aquella que nosotros tomamos para llevar la luz que entra por el centro óptico del lente hacia la retina. De los que estuvieron en la capacitación pasada, ¿qué es el centro óptico? Eso lo vimos. ¿No? ¿Ninguno? Bueno, graves. El centro óptico es aquel punto máximo de poder dióptrico que tiene el lente. Por lo general, está ubicado en la mayoría de los casos en el centro del lente. Ahí es donde la luz sufre la menor cantidad de dispersión y cambio de velocidad cuando pasa de un medio a otro. ¿Vale? Ahí en ese tipo de centro óptico nosotros lo vemos por lo general en los lensómetros o lo identificamos porque cuando marcamos el lente aparecen 3 punticos que nos deja el lensómetro. El punto del medio es el que tiene que coincidir directamente con las pupilas de nuestro paciente. Esa distancia pupilar se divide en dos, distancia pupilar y distancia nasopupilar. La distancia pupilar es aquella que nosotros, es aquella que nosotros tomamos, que vamos de la mitad de la mitad de la pupila a la mitad de la otra pupila. Actualmente existen muchos sistemas para tomar esta distancia pupilar. Inicialmente se toma con reglilla, la podemos tomar con un pupilómetro o ya la podemos tomar con programas que están diseñados para iPad o tabletas, las cuales permiten hacer este tipo de medidas de una forma más exacta. Ahora, nosotros, ¿qué buscamos cuando tomamos este tipo de distancias pupilares o este tipo de medidas? Primero, mejorar la calidad visual del paciente. Cuando la luz logra atravesar el lente sin sufrir muchas modificaciones en cuanto a su velocidad y su transparencia y su longitud de onda, automáticamente el ojo hace que se reconozca de una forma contundente y de una forma nítida. Adicional a eso, buscamos que los espesores en el 50%, 60% de los casos sea exacto. Y acá la importancia también que habíamos visto en el taller anterior de los espesores de los lentes. Si nosotros tenemos un lente cóncavo, ¿qué es un lente cóncavo? ¿Qué es un lente cóncavo? ¿Es un qué? Eso es un lente negativo. ¿Y qué característica tiene? Ajá, ¿y por qué se presenta eso? De los que estuvieron acá en el taller pasado, ¿ninguno? Listo. No. Vamos a hacer un poquito de memoria feliz. Un lente cóncavo son dos prismas unidos por su épice, o sea, por su punta. Al estar unidos por su punta, automáticamente en el centro se torna delgado y en la periferia es bastante grueso. De ahí que pasa exactamente eso. Cuando nosotros hablamos de lentes convexos, hablamos de lentes que en el borde son delgados y hacia el centro son gruesos. ¿Pero por qué? Porque son dos prismas unidos por su base, ¿vale? Los lentes cóncavos son divergentes, los lentes convexos son convergentes. Ahora, de ahí viene la importancia de tener una buena, que las ópticas escojan una buena montura y tener una buena toma de medidas. ¿Por qué? Por lo general, hemos notado que actualmente está de moda las monturas de diámetros grandes. Y en algunos casos delgadas. Actualmente está esa montura de moda, ya pasó la de acetato, la de pasta, ya empezó a recogerse un poco. Ahora está la montura delgada. Este tipo de monturas, en el momento que nosotros tomamos el centro óptico para llevar la imagen a la retina o focalizarla en la retina, automáticamente en el lensómetro originamos 3 puntos de centraje. En el punto del centro es el que tiene que ir directamente a la pupila, o sea, que lleva la imagen a la retina. Pero cuando tenemos armazones muy grandes, como son dos lentes unidos por sus puntas, o sea, por el épice, en el borde extremo son gruesos, automáticamente queda esto así, o sea, se ve grueso.
De ahí la importancia que en los lentes cóncavos las monturas tienen que ser monturas pequeñas en fórmulas altas, para que nosotros en el bisel y durante el proceso de tallaje logremos tomar lo más delgado del centro. De ahí que también vimos lo que eran los diámetros de los lentes, diámetros de 70, diámetros de 65. ¿Se acuerdan? No. Bueno, ahora, en la distancia interpupilar es una de las distancias más acertadas que se pueden tomar. La otra nos deja un margen muy grande de error, puesto que se depende muchísimo de la postura del paciente, de la postura del profesional que le esté tomando, del asesor o del colaborador de taller óptico que esté tomando esa altura. Esa distancia pupilar va a tener muchísimas variantes. Esas variantes van a llevar a que pase lo mismo que pasó en el video. Si ustedes se dan cuenta, en el momento que se desplazaba la luz, se salía del foco. En el momento que se sale del foco, el paciente queda viendo borroso, distorsionado. Esta distancia interpupilar es aquella que nosotros tomamos de la mitad de nuestro tabique o de la nariz hacia la mitad del ojo, o sea, hacia la mitad de la pupila. Por eso es una de las más acertadas. Adicional a eso, que también se utiliza para tomarlas en los casos de estrabismo. Prácticamente, nosotros los humanos estamos acostumbrados a creer que nosotros estamos diseñados o venimos de fábrica totalmente exactos. Pero cuando nosotros llegamos a un examen, automáticamente nos damos cuenta que podemos tener una oreja más arriba que otra, que podemos tener un ojo más desplazado que otro. Adicional a eso, dependemos muchísimo también de la forma en que nuestros músculos a nivel ocular se movilizan, tienen la capacidad de moverse. De ahí que nacen algunos tipos de desviaciones como exoforias, endotropias, las cuales llevan a que los ojitos tengan un desplazamiento, ya sea en visión próxima o en visión lejana, y que obviamente en estos casos se pierdan la capacidad de tener una muy buena visión. De ahí que este tipo de distancias pupilares son las más acertadas y son las mejores. Bueno, dentro de esta toma de medidas tiene que haber unos requerimientos. Esos requerimientos tienen que venir por parte del profesional o de la persona que esté tomando la distancia pupilar o la vaya a tomar, como del paciente. Dependiendo de la postura que tengan ellos, automáticamente vamos a tener una distancia pupilar acertada o simplemente vamos a cometer también errores. Cuando nosotros vamos a tomar una distancia pupilar, lo primero que nosotros tenemos que hacer es que nuestro paciente quede en línea recta con nosotros. Si por algún motivo es más alto o más bajito, procurar utilizar una silla, la cual nos deje a un mismo nivel, puesto que cuando son personas muy altas, ellos por mirarnos a nosotros o focalizar lo que nosotros le pidamos, automáticamente hacen este movimiento, desplazando la cabeza y subiendo los ojos. Por lo general, todo el mundo tiene la costumbre de hacer esto, pero el ojo ocular va hacia arriba. Otros pacientes toman una postura en esa forma. Automáticamente elevan la cabeza, pero bajan la mirada. Automáticamente se produce unos puntos no correspondientes a nivel del lente y puntos no correspondientes a lo que nosotros tomamos. De ahí que la mejor postura que podemos tener es las dos personas estén totalmente rectas. Ya saben, si hay una más alta que otra, automáticamente buscar una silla donde podamos equilibrar ese tipo de alturas. Ahora, en esto era lo que les estaba explicando en ese momento, donde nuestro paciente o puede ser más alto o puede ser más bajo y automáticamente se genera un error. Esa debería ser la postura perfecta. ¿Quién es igual de alto a mí? Yo soy bajito. No, pues también lo tuve. No, listo. Listo. Cuando uno va a tomar una altura, lo primero que uno tiene que hacer es colocar su mano sobre los hombros del paciente y pedirle que lo mire en línea recta. El paciente siempre tiene que estar totalmente derecho, ¿vale? Y hacer este movimiento para poder focalizar al paciente de una forma adecuada. Ya vamos para allá.
¿Sí pasó? Sí. Listo. Acá nosotros vamos a tener la ayuda, primero, de una linterna o del transiluminador. Segundo, de una reglilla o de un marcador. Acá hago un paréntesis. Recuerden que nosotros en OptiService y en ningún laboratorio en Colombia es una medida válida la que se haga con el marcador. Si un paciente, un cliente a nosotros nos llega a nuestro laboratorio y nos dice, no, mire, yo le traigo las medidas sobre la coquilla de la montura, ¿ustedes qué tienen que hacer? Sacar una reglilla, facilitársela y decirle, por favor, tome la medida y me la anotan en la orden de trabajo, puesto que ellos fácilmente después pueden borrar eso y tomar otra. Y por consiguiente nosotros perder insumos médicos y llevarnos también a un problema con los pacientes o con los clientes, ¿vale? ¿Qué se hace en este caso? Nuevamente, ¿me permites, Camilo, por favor? No. La anterior, la que sigue. No, la que sigue, ahí. Bien. Ahora sí. Bueno, la idea en este caso es siempre estar alineado con el paciente. Ojo derecho con ojo derecho, ojo izquierdo con ojo izquierdo. Apuntar con la linterna y hacer el punto. Si nosotros tenemos nuestra reglilla, automáticamente colocarla y medirla, ¿vale? Esa es la forma adecuada para tomarla. Cuando, por ejemplo, en el caso de Estefanía, en el caso de Camilo, que posiblemente en algunas ocasiones van y de pronto en alguna óptica les piden el requerimiento. Venga, ¿por qué no nos colaboran tomándola? Es muy fácil. Ustedes no tienen que decir, no, es que no puedo, no me lo permiten, eso es un proceso que no se debe hacer. Simplemente ustedes le enseñan. Llaman allá, llegan, tienen su profesional, por lo general no son los optómetras, lo que en algunos casos se dan, y le dicen, bueno, doctor, vamos a hacer lo siguiente, o le dicen a la asesora, mira, va a coger esta reglilla y le va a tomar la distancia pupilar a él, y usted lo guía. Mire, coloque la reglilla acá, coloque la linterna acá y haga este procedimiento. Pero en ningún momento ustedes se la toman. Cuando él la tome, le va a decir, ay, venga, pero sí me quedó bien. Usted simplemente sí, se asesoran, miran y le dicen, listo, lo que le dio, por favor, colóquelo acá. Ahí en ese momento nosotros no estamos tomando la medida. ¿Quién la está tomando? A la persona a la cual estamos capacitando, a la persona a la cual estamos entrenando para que haga este tipo de medidas. No quedamos mal con el paciente, pero tampoco en un remoto caso que nos vayan a hacer un reclamo van a decirnos, ay, es que usted la tomó, o sea que usted me responde, o sea que usted es el culpable que mi paciente no esté viendo bien, ¿vale? Bueno. Dentro de las medidas o de las cosas que nosotros vemos a nivel de los lentes, encontramos algo que se llama la distancia al vértice. Esta distancia al vértice es la que va de la córnea hacia la cara interna del lente. Esa distancia al vértice garantiza que por ejemplo, en un lente progresivo, las zonas de aberraciones se sientan menos, que los pacientes sientan más confort a la hora de utilizar su ayuda óptica, puesto que proporciona un campo visual más amplio. Nosotros en OptiService ahorita estamos pasando a una etapa donde estamos saliendo de un lente convencional a un lente digital. ¿Cuál es la diferencia de un lente convencional y un lente digital? También lo vimos. Ajá. Externa, ¿sí? Entonces lo que hace la talla convencional es terminar su talla por la cara interna. Vale. Sí, y el lente digital ya es un lente personalizado, por decirlo así, es un lente más exacto. Sí, una fórmula más exacta, tiene un rango de error de 0.5 a comparación de un lente de talla convencional. ¿Quién da más? En ese último pedacito. ¿Nadie? Nos va a tocar madrugar más seguido. En la talla convencional es un progresivo que ya está elaborado, tiene un diseño único. Sí. En un lente digital el diseño se hace de acuerdo a la necesidad del paciente. Sí, pero le falta. Sí. ¿Qué más?
Le falta. Cuando nosotros hablamos de talla digital o talla convencional, la talla convencional efectivamente es aquella que ya viene con un mapa por su cara externa o viene con algo plasmado en su cara externa. Cuando hablamos de una talla digital, es un lente monofocal que no tiene fórmula en el 99% de los casos y simplemente se plasma por su cara interna. Al plasmar la fórmula por su cara interna, automáticamente hacemos que los pacientes tengan una mejor adaptación a cualquier lente, sea convencional o sea progresivo, ¿vale? O sea bifocal, en algunos casos el invisible, creo que lo están logrando hacer en talla digital. Si nosotros unimos eso a esta distancia al vértice, ¿qué logramos? Campos visuales amplios. Cuando nosotros en el taller anterior veíamos todo lo que era refracción, difracción, todos esos fenómenos que pasaban cuando la luz atravesaba un medio, nosotros notamos que la luz salía disparada en muchísimos puntos no correspondientes, que si la luz por acá venía en línea recta, simplemente cuando atravesaba adelante podía desplazarse hacia abajo o hacia arriba, sin ningún problema. Cuando nosotros hacemos la talla digital, lo que buscamos es que esa luz que viene del infinito, en el momento que atraviesa el lente, no salga disparada hacia una parte no correspondiente, sino que la tomemos después de que hace esa transición y la llevemos en línea recta hacia la mácula. De ahí que los pacientes, cuando se colocan un lente progresivo digital, por lo general refieren que tienen campos visuales amplios, actúa como un lente de contacto. Es así de básico. Cuando nosotros adaptamos lentes hacemos una adaptación de lentes de contacto, ¿qué es lo que hacemos? Quitar la distancia al vértice. La compensamos. Nosotros con los lentes digitales finalmente estamos jugando con esa distancia al vértice. Estamos haciendo que la luz que atraviesa por acá llegue en tiempo real de aquí para allá y en una dirección única que va hacia la mácula o hacia la retina, que es donde nosotros llevamos a cabo todo nuestro proceso de visión. Tenemos otro dentro de esa toma de medidas que se llama ángulo panorámico. Ese ángulo panorámico es es aquella curva que por lo general tienen algunas monturas. También vemos a nivel de optometría que nosotros encontramos monturas totalmente planas, las cuales también nos llevan en muchísimas ocasiones a tener problemas de montaje a la hora de adaptar un lente, ya sea cóncavo o un lente convexo. Hacen que los lentes o se zafen fácil, se salgan o simplemente se vean muy gruesos. Pero estas medidas a nivel de progresivo sí tienen una gran incidencia. ¿Cuál es esa incidencia? Que nuevamente, al darle una curvatura, al tener una distancia pupilar y una altura y una distancia al vértice perfecta, ella simplemente lo que hace es ampliar nuevamente ese corredor o ese margen de la montura, proporcionándole al paciente una satisfacción a la hora de encontrar sus corredores. Fundamentalmente, ¿qué corredor? El de visión lejana y el de visión intermedia. Es ideal en esos dos momentos. Yo acostumbro a manejar esa curvatura en los pacientes que utilizan sus gafas, aquellos pacientes presbitas que sus labores están más diseñadas para la visión lejana. Por ejemplo, un conductor. Ellos, en el momento que ustedes hacen eso, en su visión lejana quedan totalmente adaptados. Cuando ellos van de pronto a mirar su tablero, automáticamente lo van a encontrar muy, pero muy fácil. ¿En dónde no me gusta utilizarlo casi? En la visión próxima. ¿Por qué no se podría utilizar en la visión próxima o no me gusta utilizarlo en la visión próxima? Por una simple razón. Cuando yo abro el ángulo, hago eso, automáticamente los ojitos están en esa postura. Cuando yo cierro ese ángulo y el paciente me lee, él hace eso. Hace convergencia. Esa convergencia desplaza sus ojos hacia adentro. Ahí, en esa curvatura, automáticamente podría llegar a caer en dos puntos no correspondientes. De ahí que los lentes digitales o los lentes de gama alta siempre van acompañados de todas las otras medidas. Si falta alguna, es donde nosotros podemos notar que el paciente en visión próxima va a tener problemas. Por eso estos lentes premium, estos lentes que piden todas las medidas como para hacer, como cuando uno manda a fabricar una camisa, son fundamentales y no se pueden pasar por alto. Doctor, Ariel me está preguntando que, ¿cuál es el rango promedio de medida de distancia al vértice entre
¿Cuánto y cuánto debe estar en milímetros? Vale, hablamos que está entre más o menos 10, 12, pero nosotros no nos podemos basar finalmente en ese tipo de medidas. En optometría, todo es relativo. Todo nosotros lo manejamos a nuestro acomodo. Hay algo que pasa muchísimo en los consultorios y los pacientes por lo general, hasta cierta época no les llegan y les decían, vengan, es que yo tengo visión 20/20. Yo les preguntaba a ellos, bueno, ¿y para usted qué es una visión 20/20? No, es que yo tengo la capacidad de pararme en la décima y ver el bus que viene en la Caracas. Para mí eso es una visión 20/20. Pero yo les coloco este ejemplo siempre. Por eso todo es relativo. Cuando nosotros miramos en el reino animal, miramos las aves, ellos supuestamente tienen una visión 20/20. Pero dependiendo la forma en que ellos se comunican o interactúan con su medio tiene variantes. Si nosotros vemos un pajarito X normal, de aquellos que van y buscan el néctar de las flores, y lo comparamos frente a un águila, ¿quién debería tener mejor visión? ¿El águila o el pajarito que ve y chupa flores? Depende. El águila tiene la capacidad de desarrollar la visión. ¿Por qué? Porque ellos están en altura y tienen que mirar algo que va moviéndose en el suelo, en el piso, en el terreno. El pájaro no. Él activa más su sistema acomodativo, posiblemente si lo tiene, para buscar su flor, ir y hacer todo su proceso. Todos los humanos hacemos lo mismo. No es lo mismo un paciente que me conduce camión o que conduce una flota o que conduce un taxi a un paciente que está todos los días en una oficina. Ambos pueden tener visión 20/20, pero uno lo desarrolló más para su visión próxima y su visión de computadora que para la visión lejana. Lo mismo pasa con el de visión lejana. Ha trabajado tanto su visión lejana que su visión próxima a veces uno los ve que llegan a los 40 años, 42 años y no sufren de presbicia. No necesitan gafas de lectura, porque ellos el desgaste ha sido diferente. Eso mismo pasa con la visión. Todos nosotros o todos los seres humanos tenemos la capacidad, dependiendo de lo que hagamos, de desarrollar ciertas cualidades. Entre esas está la visión de 20/20, está la visión próxima o están las medidas a nivel de las gafas. ¿Y cómo se presentan las medidas a nivel de las gafas? Cuando uno por lo general llega a la óptica, creo que acá tengo una imagen. Acá, listo, ahí, déjala ahí. Se cometen varios errores. El primero, ¿cuál es? Que el profesional de la salud o el asesor coge las gafas y se las coloca al paciente. Pero ¿a quién le consta que ese paciente utilice las gafas así? Hay pacientes que hacen eso. La distancia al vértice, ¿qué pasa? Se modificó. No es la misma. Si yo coloco esto acá, otra vez la cambio. Y si lo dejo bien acá, nuevamente la cambio. Precisamente a nivel de ópticas, este es el peor error que se puede cometer. Por eso es que el 99% de los progresivos que se adaptan tienen problemas a la hora de utilizarlos el paciente, porque no fue el paciente el que escogió la montura ni su postura. Fue el optómetra o el asesor el que le dijo, venga, yo se la coloco y yo se la tomo. Adicional a eso también pasa eso. Cámelo, me preguntas un momentico. Él se coloca la montura y le dicen, señor, colóquese la montura donde usted la va a utilizar. Él la coloca ahí. Cuando van a tomar la medida hacen eso. O con la regla. Automáticamente, otra vez, cambian esa distancia al vértice, cambian la altura y se cometen los errores de medidas. Viene también, en muchísimos casos, la escogencia del armazón. Tiene muchísima influencia, incidencia, tanto en la distancia pupilar, en la distancia al vértice, como en la adaptabilidad de los lentes. De ahí que cuando tengo la oportunidad de hablar con los optómetras o con los asesores, tiene que predominar, a pesar que las gafas son ya un artículo de belleza, tiene que predominar la salud visual. Si está de moda la montura o el armazón gigante, pero si vemos que es un lente de -9, -8, -7, hombre, ¿de qué nos sirve que tenga una montura a la moda si finalmente es espantosa porque va a tener espesores muy gruesos a los bordes? O vamos a adoptar un progresivo el cual el paciente dice, por acá veo perfecto, cuando acá puedo leer, pero es que si yo bajo la mira y como la montura le llega por acá, ahora veo que ese piso se mueve así.
Claro, hay una zona de no visión que está dentro del lente y que el paciente tiene que aprender a manipular, que el paciente tiene que aprender que eso está ahí, pero que él no puede bajar la mirada hasta por allá, a él le toca bajar la cabeza para poder comunicarse con su medio. Cuando uno habla con los optómetras, a uno le dice de las gafas, la que usted crea pertinente, la que usted siempre ha venido utilizando. Nunca uno puede cambiarle los hábitos a los pacientes. Si usted cuando adopta unas gafas o cuando uno va a tomar una medida, pretende que un paciente deje de utilizar la ayuda visual como la ha venido utilizando hace muchísimo tiempo, es imposible y por lo general se pierde esa labor. De ahí que ustedes tienen que entregar, o el asesor de la óptica o el optómetra tiene que entregar las gafas y colóqueselas. Él las coloca, él las utiliza en el lugar donde él quiera. Dentro de todo este sistema de medidas, nos vamos a meter en una parte que son las alturas. Para muchísimas personas las alturas solamente se toman para progresivos o bifocales, pero también existe una altura que se llama la altura focal. Esa altura focal está diseñada para los lentes monoculares, los de una sola visión. ¿Cuál es la importancia de esa altura focal en un lente de monovisión o de una sola visión? ¿Para qué se toma? Aquí tienen el centro del lente. Exacto. Cuando nosotros nuevamente empezamos con eso la charla, tenemos un lente y sacamos un centro óptico. El centro óptico es por donde hay la máxima agudeza visual y pasa la luz a través del lente de una forma óptima. Ese centro óptico tiene que coincidir con la pupila, que es el medio transparente del ojo. Por ahí viaja la luz a través de nuestro ojo y llega y se focaliza en la retina, ¿vale? Si nosotros no le tomamos alturas focales a los lentes monofocales, nuevamente vamos a llevar a que nuestro paciente, inclusive en muchísimos casos, sienta la dispersión cromática. Uno de los lentes que nadie le tomó nunca alturas y que era el que más necesitaba este tipo de medidas era el policarbonato, por la dispersión cromática. ¿Qué es una dispersión cromática? ¿Quién lo dijo? ¿Y qué es la dispersión cromática? Sí. Es aquella visión o aquel fantasmita que se produce cuando el material del lente, por ser delgado, tiene un número AB muy alto, el cual muy bajo, el cual lleva a que la transmisión de luz se haga de una forma lenta y que adicional a eso se forme un destello de luz a nivel interno de los lentes. Por lo general en los lentes policarbonatos ustedes toman un aviso y lo focalizan y si hay una pared blanca mejor, ustedes se dan cuenta que se empieza a hacer unos halos de color amarillo. Entre más ustedes se alejan del centro óptico, más evidente es eso, más amarillo se ve y más dispersión se empieza a ver, se ve como un arco iris que pasa a través del lente. El paciente, ¿cómo lo refiere? Que ve dos focos. Ah, es que mira, acá veo un bombillito y acá veo una sombrita y no me permite conducir, de noche me molesta o la verdad no siento satisfacción con esos lentes. Eso se debe a la dispersión cromática que tienen los lentes. Eso mismo debió haberse tomado con el policarbonato para haber mejorado de cierta forma este tipo de cosas. Pero nunca se toma, nunca los pacientes tienen, nunca los de las ópticas tienen o no se aseguran de tomar este tipo de medidas. ¿Cómo se toma esta medida? Hay dos formas. La tradicional, del borde interno de la montura al centro de la pupila. Yo prefiero tomarla invertida, del borde superior de la montura a la pupila. Y es por una sencilla razón. Pasa igual que los progresivos. En los progresivos todo el mundo siempre toma la que va del centro de la pupila hacia abajo. Todos los optómetras, todo el mundo lo hacen en las ópticas. Pero resulta que cuando usted tiene a su paciente, como cosa rara, todos tienen la costumbre que usted lo ubica al frente suyo y le dice, míreme acá. Pero cuando usted toma la medida, ellos no lo miran ahí, empiezan a mirarle la boca.
Y es cuando nosotros notamos o llegan a los laboratorios esas alturas por acá. Y yo cojo y me hacen la devolución. Venga, doctor, que mire que el paciente no ve de cerca o que el paciente la visión intermedia no la encuentra. Cuando yo coloco para reconstruir mi progresivo y le hago eso y veo acá las marquillas para reconstrucción, simplemente digo, no, este paciente le está mirando la boca a nuestro optómetra o a nuestra asesora o al que estaba tomando la medida. Cuando nosotros tomamos esta, no nos miran la boca. ¿Por qué? Porque cuando ustedes llevan su mano hacia arriba, le están diciendo al ojo, mire por acá, no mire por acá. El ojo siempre va a seguir su pulso, va a seguir la regla. Por consiguiente, cuando yo hago eso, el paciente siempre va a tener ese movimiento en su cabeza y se le va a olvidar la parte de su boca. ¿Vale? De ahí que a mí me gusta siempre esa altura. Ahora, ¿por qué me gusta esa altura que la tomen en los progresivos? Fácil. Si yo tengo un progresivo y me dice la ficha técnica que la altura mínima es de 18 y yo tomo esta altura de acá y me da 12 y yo no estoy seguro de lo que estoy haciendo, simplemente digo 12 más la ficha técnica dice 18. ¿Cuánto es la sumatoria de eso? 30. ¿Cuánto tiene que tener mi armazón? 30. Ahí salió la altura, sin necesidad de tomar esa. Esta para mí es el eje de la mecánica oftálmica, tanto para progresivo como para los monofocales. El que sabe tomar esa visión, el que adquiere la habilidad para tomarla, de ahí para allá, cualquier progresivo simplemente por ficha técnica, lo monta y le va a quedar el paciente totalmente adaptado, que es lo que yo hago cuando sus pacientes o sus clientes me llaman y me dicen, doctor, mirar cómo me soluciona el problema. Simplemente lo que hago es sacar una altura mecánica en visión lejana y colocar el resto por ficha técnica. Y lo chistoso del cuento, que funciona. Muchos pacientes, después les pregunto, venga, ¿y cómo le fue con el cliente? No, quedó viendo perfecto. ¿Vale? Claro que sí. Nosotros cómo podemos asumir o cómo podemos verificar que el paciente tomó la altura invertida. ¿Lo asumimos por lógica, por decirlo así? Porque digamos que en la orden de pedido, o sea, ¿cómo lo ponemos? ¿Tenemos altura invertida? ¿Cómo sabemos o cómo asumimos que no, tomaron esa altura? no, lamentablemente esto ya va a nivel profesional. El optómetra decide cómo toma sus medidas. Y ese optómetra es el director científico de la óptica y él es el que tiene que llevar a cabo ese proceso de capacitación. ¿Qué es lo que pasa? Que en las ópticas desafortunadamente hay optómetras de pronto que son recién graduados y por lo general ellos caen en este tipo de errores, donde por lo general le tienen miedo también incluso a tomar ese tipo de alturas, pero es simplemente por el desplazamiento que tienen los pacientes a la hora de mirar el comportamiento del profesional a la hora de tomar las medidas. Ahí no podemos hacer nada. De pronto nosotros, cuando en el caso tuyo que haces una visita, sugerirle, decirle, mire, de pronto el director científico nos indicó que es mejor esa altura, no sé qué, si sé cuántas, y él la toma así, así. Pero de ahí para allá, obligarlo a que la haga, imposible. Mira, aquí otra consulta, bueno, está un poco desenfocada, pero centros ópticos. ¿Qué hacemos con los lentes que nosotros tenemos sin centro óptico? ¿En qué nos afecta? Y en tema de medidas, ¿en qué nos puede afectar? Cuando un lente de nosotros no tiene centros ópticos, ¿qué nos ha pasado? Vale. Actualmente está pasando muchísimo. De hace unos años hacia acá, no es solamente un problema de OptiService, es un problema se puede decir que es de todos los laboratorios, que los centros ópticos en fórmulas bajitas como Neutro 0.25, Neutro 0.50 más 0.25 con 0.25, 0.50, esos centros ópticos no sean fáciles de ubicar. Inclusive en los lensómetros digitales tiende a presentarse un salto de imagen. En el 80% de los casos, casi nunca tiene incidencia por el tipo de material, por las cualidades de los lentes. Si nosotros miramos un lente Evolution Blue Block, es un lente que tiene una transmisión de luz
muy buena. Por consiguiente, se dice que no debe afectar este tipo de problemas o de no focalización de un centro óptico definido, porque el lente está diseñado de una forma que por donde usted lo mire, por donde usted lo vea, tiene que tener la misma fórmula. No puede haber alteraciones. Pero sí, en algunos casos sí sería ideal que si sabemos que tenemos un cliente complicado, un cliente que hace control de calidad y que le gusta, sobre todo pasa no con los optómetras modernos, los que se están dando actualmente, pasa con los veteranos. Ellos son los que más pelean por los centros ópticos. En estos casos, intentar buscar un lente que tenga el centro óptico. También puede pasar una cosa. La modernidad o la tecnología nos llevó a tener lensómetros digitales. Esos lensómetros digitales, los centros ópticos a veces ahí también fallan muchísimo. No es lo mismo un lensómetro manual a un lensómetro digital. Por lo general, casi siempre esos mismos lentes Evolution Blue Block que ustedes me han regresado a nivel nacional y los he revisado en mi lensómetro manual, aparece el centro óptico y no tiene ningún lío. Me preguntan que si puedes volver a explicar, por favor, cómo tomas la medida de altura invertida. Listo. La idea sería esta. ¿Tienen una reglilla? Una reglilla. Sí, porfis. Listo, nuevamente. La idea es la misma que la inicial. Paciente totalmente recto. Nosotros nuevamente frente al paciente, mirándolo a los ojos. Y lo que hacemos es sugerirle a él, por favor, mírenme acá. Tomamos la reglilla y lo que hacemos es esto. La llevamos en esta postura. La tomamos de arriba hacia abajo. Exactamente. Un poquito más para acá para que vean la cabeza. Exacto. Que quedemos como diagonal, qué pena. Eso. Que quedemos como diagonal, que casi nada. Exactamente es hacer esto. Acá se tomaría la altura. Ahora, sí, no lo ven. La idea es hacer esto. Cuando ustedes le piden al paciente la altura focal que toman de abajo hacia arriba, por lo general pasa esto. Miren acá, ustedes hacen esto, pero el paciente al sentir la mano por acá, empieza a mirar hacia abajo. Y ahí es cuando uno termina bajando la reglilla y tomando algo que no corresponde. Como el paciente siente la mano acá arriba, inclusive, uno cuando la va a tomar, también sirve de apoyo la frente del paciente para hacer eso. Y no llevar la montura hacia el rostro del paciente. De ahí garantizamos que si él la utiliza ahí, yo coloco mi mano acá, apoyo en mi mano y tomo la reglilla acá y le digo, míreme acá, automáticamente puedo tomarla sin necesidad de mover la montura. Cuando la toman inversa, puede llegar a pasar eso. Bueno, casi nunca la tomo, pero pasa eso. Míreme acá. Y empiezan a subir la montura, porque el punto de apoyo está sobre el pómulo y adicional a eso le ejercen presión a la montura para poderla tomar. Adicional a eso, si nuestro optómetra o asesor tiene un problema refractivo y no puede ver bien la reglilla, más fuerza la va a hacer para poder ejecutar esta labor. En ese caso, si tú tomas la medida, digamos, del marco superior, es que es para que todo el mundo alcance a si ver. la toma de parte superior y la marco tiene más de 30, entonces ahí ¿cómo harías? Ahí precisamente, por eso es que prefiero que me tomen esa altura. ¿Por qué? Si tomamos esto y lo colocamos acá, vale, digamos que nos dio 12. Listo, la anotamos, tenemos 12 en esta parte. Pero en esta parte tenemos 40. Digamos que es una montura de 52. Tenemos 40. Tu lente para una altura mínima de ¿cuánto viene? La mínima es de 18. Exacto. Entonces, ¿dónde vamos a colocar la cruz de ajuste? En 12. Y va a ir acá. Acá abajo va a tener su círculo, su máximo punto de visión próxima, pero es que estoy acá, ya no me sirve para nada. ¿Sí me hago entender? Préstame un progresivo.
No, pero es válida la pregunta. Yo porque les decía, cuando los pacientes se colocan el progresivo en montura gigante, todos terminan diciendo lo mismo. Yo le leo acá y le leo perfecto, pero es que yo a veces cojo la lectura y la bajo un poquitico y acá no veo nada. Claro, es que ahí ya no hay visión próxima y es porque el armazón es tan grande que obviamente cogió partes del lente donde no hay fórmula, donde es prismático. Pero ahí es donde viene el problema de los optómetras otra vez. Como ven que esto de acá es grande, entonces ellos dicen que no, bajémosle un poquito, algo como lo que nos sugiere Gabriel, bajémosle para que el paciente pueda ver acá. Pero cuando utilizan el progresivo se van a dar cuenta que esa teoría falla totalmente. Entonces, mira, esto es grande. Tenemos altura de 12. Simplemente es como si yo hiciera... es como si yo hiciera esto. Acá está mi máximo punto de visión próxima, pero a mí ya no me interesa que por acá tenga nada. Y cuando a mí me llaman y me dicen, venga, pero yo por acá no veo nada, claro, es que escogí una montura grande, era una montura más pequeña. Si su paciente tiene ese problema, fácil, hágale un traspaso donde le quite un poquito de acá, déjele lo de arriba y el paciente le queda viendo perfecto. ¿Qué es lo que lleva a eso? A que el paciente tenga incomodidades a la hora de caminar y a la hora de tener una lectura muy inclinada, muy hacia el pecho del paciente. Casi nadie lo hace, pero cuando tienen monturas grandes, como la montura les tapa el pómulo, automáticamente lo hace. Pero por la altura, acuérdense, siempre, y ahí la importancia. Todo el mundo dice, ay, es que tenemos los progresivos vienen con una ficha técnica, unos vienen para montar a 16, otros para montar a 14, otros para montar a 18, otros para montar a 20 y 22. ¿Yo qué hago? Pero cuando nosotros tomamos esa altura de acá, de ahí para allá, no hay nada que hacerle. Simplemente el lente está ajustado a su visión lejana y él se desplaza, el ojito se desplaza de ese punto de visión lejana hacia la visión próxima sin ningún problema. Doc, una pregunta, ¿en la talla digital pasaría eso lo mismo con un progresivo? La talla digital tiene un adicional. Cuando nosotros teníamos estos lentes que venían semiterminados o terminados, tiene un efecto de candado, un efecto de cerrojo. Es el efecto que se produce cuando el lente se saca de su molde y esto de acá los pacientes refieren que, por lo general, que cuando están leyendo sienten que en su visión próxima las letras hacen eso. Se convierten como en un círculo. Ese es el efecto de cerradura o el efecto cerrojo de los lentes progresivos. Cuando nosotros tenemos un lente de talla digital, tenemos varias cualidades, entre esa que esa característica desaparece, porque automáticamente el lente queda en esta postura, queda totalmente abierto. Que obviamente se produzca una distorsión, porque ya está en una zona donde no debería de haber nada, sí, pero que el paciente siente ese efecto de cerradura, no. Por lo general en el lente digital el paciente ya sabe que lo sigue un poquito y otra vez cuadró. Mientras que el que lo hace con lente convencional, ese sí es el paciente que regresa a pelear, porque él no entiende que el lente está cerrado. De ahí la importancia de nosotros aprender acerca de los lentes digitales. Cuando nosotros ofrezcamos a las ópticas nuestros lentes digitales, nosotros tenemos que tener muchas cosas claras para que ellos nos entiendan. En el mercado, actualmente en Colombia venden lentes terminados, semi-terminados con talla digital y digitales. Y es cuando nosotros en algunos laboratorios vemos la palabra HD. Es que me compré un Optimal HD. Pero entonces miramos, ¿y su Optimal HD cómo viene? Ah, no, él viene, lo importamos, viene por acá, viene el mapa preestablecido, o sea, viene semiterminado, y acá nosotros en el laboratorio lo cogimos y le dimos la fórmula con nuestro sistema digital. Eso no es un lente digital, es un lente semiterminado, es un lente convencional, simplemente es un Renault 4 con un iPad dentro. Es así de básico. Ahora, cuando hablamos de un lente digital, es un lente que no tiene nada, es un lente monofocal y que por acá hacemos todo. Eso sí es un lente 100% digital. Eso es lo que nosotros, con la talla y con las nuevas máquinas que tenemos, es lo que tenemos que empezar a ofrecer. Y de ahí que vamos a hacer la gran diferencia entre costos versus producto.
Yo no puedo ofrecer un lente de semiterminado, tallado con un sistema digital, como lente 100% digital, a coger un lente Evolution Blue Block monofocal y colocarle todo el sistema. Eso tiene costos. Es un lente que para el paciente va a ser cómodo. Tan cómodo que yo soy de los que peleo en las ópticas, que para mí no existe la gama alta, la gama media, la gama baja. Porque si es un lente que viene digital, viene compensado, viene en sus corredores amplios, ¿qué va a ser la diferencia? La altura. Pero la altura la podemos manejar con ese sistema. Preguntan de Villavicencio, doctor, si el paciente mira a la nariz de quien toma la medida, lo que se está tomando es la visión cercana y para lejos no va a servir. Depende de donde ubique su dedo o donde usted le pida a su paciente que le mire. Una cosa es que le mira acá, otra cosa es que le mira acá y otra cosa es que le mira acá. Dependiendo de donde usted le diga a su paciente que le mire, va a tomar altura. Por lo general siempre les sugiero que me miren acá. ¿Por qué? Porque es que acá yo estoy alineado con ustedes o con el paciente. Por eso, para mí lo ideal siempre ha sido acá. Hay pacientes que dicen, míreme la nariz. Sí, la nariz puede ser grande, pequeña, mediana, chiquita, como sea, y ahí van a haber variantes. Y esas variantes pueden llevar a la imagen donde nosotros veíamos que el paciente estaba acá y el que lo estaba tomando estaba acá. Exactamente lo mismo. Bueno, también tenemos alturas de bifocales. Las alturas de bifocales, ¿de dónde van? Del borde del párpado al borde interno de la montura. ¿Cuáles son los bifocales más comunes que hay? Eso sí lo saben. Listo, vale, muy bien. Esta altura es una de las más sencillas, que por lo general se toma. Los lentes actualmente, pues bueno, ya no tienen mucho manejo, los bifocales invisibles, los bifocales flap top. Sin embargo, es una altura que siempre toca tener en cuenta. Siempre los bifocales tienen que ir alineados al borde interno de la montura, ¿vale? Al borde del bifocal. Borde de párpado, donde empieza, al borde del bifocal superior. Las alturas de los progresivos, nuevamente. Si la tomamos de abajo hacia arriba, la idea es que igual la cruz de ajuste de mi progresivo coincidan en ese punto. Si la tomamos de arriba hacia abajo, tiene que ser lo mismo. La diferencia es una, que no nos está, mira que incluso esta imagen lo tiene, no nos vamos a preocupar por esta zona de acá. Todo el mundo se preocupa por esta zona. Esto de acá, es que yo veo la armazón grande, entonces para que eso no me quede sin fórmula, entonces yo lo bajo un poquito. Pero es que ese poquito lleva a que esa visión y la visión de computador se desplacen y el paciente no vea bien. ¿Sí? Ahora, dentro de toda nuestra toma de medidas, los progresivos son los lentes que más exigentes son con este tipo de cosas, porque tienen un corredor de visión lejana, un corredor de visión intermedia y una visión próxima. La idea siempre de los lentes es que el ojo se transporte a través de ese sistema. Si nosotros tenemos una distancia pupilar mal tomada o si la óptica nos llama a nosotros al laboratorio y nos dicen, venga, aproxímeme, venga, mire, usted ya coge una reglilla y calcúlela, ustedes son unos berracos en eso. Nosotros se comete el error, puede ser o que quede muy nasal o muy temporal. Si queda muy nasal, el paciente va a empezar a ver a través de este margen que es zona de no visión del progresivo. Por consiguiente, va a tener mala visión de lejos. Ahora no, quedó muy temporal. Cuando él vaya a leer, va a dejar de leer por acá y nos va a mirar por acá. Y es cuando llegan las devoluciones y los pacientes dicen, no, es que yo cuando leo siento que las letras, aparte que se distorsionan, se ven opacas. Y es porque cayó por acá. Esa es la gran importancia de la toma de medidas. De ahí lo que yo les sugiero o les decía inicialmente, ustedes no pueden tomar esas medidas. Todo eso ustedes lo deben de saber
por cultura general, porque trabajamos en óptica, trabajamos en un laboratorio, pero la responsabilidad de esas medidas la tiene el optómetra. Siempre va a ser él. Ahora, llevemos esto a un caso extremo. Digamos que es este corredor, este progresivo. Esto de acá está cerrado. Si lo vemos, está totalmente cerrado. Nosotros fuimos a la óptica Pepito Pérez. El doctor de allá nos dijo, no, venga, yo la verdad no estoy muy seguro de tomar altura, tómela usted. Y la distancia pupilar, tómelo usted. Todo esto tómelo usted. Y usted muy amablemente va a la toma, no sé qué, le dio una distancia pupilar de 30 y 30, o sea, de 60. Y resulta que usted no la tomó bien, cometió algún error, y ese ojito quedó ese ojito por acá, y ese ojito quedó por acá. Y ese paciente sale y coge su carro porque el optómetra de ñapa no le avisó que él no podía salir con sus progresivos de una vez de la óptica, sino que tenía que llevar una etapa de adaptación, la cual iba a ser en la casa. Si nos llegó con eso, se las entregó y váyase. Este paciente llegó al parqueadero con sus gafas, cogió su vehículo, cogió su carro y salió. Y en la esquina del semáforo se accidentó. Llega el paciente simplemente tuvo de pronto sus líos y él dice, no, miércoles me fue muy mal y algo le pasó gravísimo, perdió una pierna. Pero él dice, yo no voy a quedar ahí, a mí me pagan mi pierna. Resulta que él hace memoria feliz. Hola, a mí nunca me había pasado eso. Resulta que yo después de que salí de la óptica empecé a notar que yo veía como turbio, como que las cosas se movían y por eso me accidenté. Él demanda la óptica. La óptica a su vez dice, no, pero ¿cómo así? Yo le entregué el progresivo, usted salió viendo perfecto. No, pero es que yo no veo bien, ese progresivo está mal, yo me siento incómodo. ¿Qué van a hacer ellos? Venga, miran su orden de trabajo. Ah, pero esa altura no la tomé yo, esa distancia pupilar no la tomé yo. La tomó, digamos que, Estefanía. Automáticamente, Estefanía, venga para acá, mire, este paciente tuvo un accidente. Usted tomó la distancia pupilar, usted tomó la altura. Venga y responda por ese paciente. Y finalmente, entre Estefanía y OptiService nos toca responder, porque hicieron algo que no se debió haber hecho. De ahí que por eso la reglamentación, el decreto 1030, prohíbe que nosotros hagamos eso. ¿Vale? Ya. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? La distancia al vértice, listo. Esa por lo general. Distancia al vértice. Hay varias formas de tomar. Hay unas reglas, esa sí está en tu exposición. Hay unas reglas que vienen ya listas para hacer ese tipo de toma de medidas. Hay otras que se toman con tabletas también y ellos se encargan de hacer eso, o nuevamente con la reglilla. Doc, Arjen me pregunta o dice que faltó el ángulo pantoscópico. Vale. Ya voy para allá. No. Listo. Bueno, mira, digámoslo acá. La idea de ¿cuál es? Nosotros ubicarnos al lado del paciente y colocar la reglilla por la cara interna del lente hacia la córnea. Es hacer esto, pero al lado. Ya por acá. Sería hacer esto. Por ejemplo, en este caso tenemos promedio 7 milímetros. ¿Vale? La idea siempre es esa. Por lo general, las reglillas siempre traen esta muesquita y apoyarla ahí.
hacer esto. ¿Listo? Me decían que qué. Vale, ese ángulo pantoscópico es prácticamente esto mismo, es la inclinación que tiene la montura. Esa sale del movimiento que se le da al brazo para el ajuste. Déjala ahí. ¿Qué es lo que nos proporciona ese ángulo pantoscópico? Cuando el paciente baja su mirada, logre ver a través de dentro del lente. Por lo general, cuando las monturas están planas, ellos cuando van a hacer su lectura empiezan a mirar por debajo de las gafitas. Para eso es ese ángulo pantoscópico, para que cuando el paciente lea encuentre su visión próxima de una forma fácil y rápida. Una pregunta, en este caso las monturas de acetato, que son para hay unas que no traen el ángulo. Casi nunca se les puede dar por los canutillos. Es que eso es así, entonces eso no se puede darle ángulo en ese caso. Y la mayoría de gente hoy en día está vendiendo eso. O sea, para una señora le va a vender esa montura que porque le gusta a la señora. Ahí en ese caso, ¿cómo se haría para esa adaptación? Ahí fundamentalmente sería más para la óptica, no para nosotros el problema. Porque primero, pues la óptica nunca toma esas medidas. Cuando ellos caen en ese lío, ellos tendrán que cambiar la montura. Tú coger una montura en pasta, una montura en acetato, intentarle darle ese ángulo, por lo general termina dañando los canutillos, los despegan, porque ellos bajan esto a la fuerza. En esa montura sí, nada que hacer. O sea, como que dice, dependiendo mucho de las ópticas que hagan en su trabajo. Precisamente, por eso es que la recomendación es que ustedes lo saben como cultura general. Ustedes pueden indicarle a sus clientes y a sus pacientes, a las personas que van a las ópticas, todo este tipo de cosas. Pero finalmente ellos son los que quedan en su libre albedrío de decidir si lo hacen o no, si lo hacen bien o cometen errores. Pero nosotros lo que tenemos es que protegernos. Primero, que se den cuenta que nosotros sí sabemos del tema. Y segundo, sugerirles que se hagan las cosas de una forma adecuada. ¿Listos? ¿Listo? Pregúntese si hay algo. ¿Alguien tiene una pregunta de los almacenes de afuera? Al Jeremy David dicen algo, hacen una pregunta. Cuando tomas la... Gracias. Arjenmi y David en Villavicencio preguntan que para lentes multifocales, una toma de altura, para lentes multifocales se debe decir que se vean los ojos de quien toma la medida, pues si el paciente ve hacia la nariz, los ojos se contraen hacia la nasal y eso no va a ser para lejos, es decir, convergen. Sí, pero no. Okay. Sí, pero no. Porque el observador, el que lo va a tomar, si tiene un extravismo, ¿qué va a pasar ahí? Automáticamente se va a tomar mala medida. Ese es el pequeño lío. Nosotros siempre que vamos a tomar una medida o la experiencia lo lleva a uno a buscar cosas fijas, algo que se elimine de cierta manera el error. De ahí que, por ejemplo, yo les decía, si ustedes es diferente apoyar acá abajo. Son dos cuentos muy distintos. Lo mismo pasa con ese tipo de cosas. Inclusive por eso es que se idearon el pupilómetro. ¿Por qué? Porque es que depender del extravismo de pronto el que lo esté tomando, de pronto no es un extravismo que se vea, de pronto es una endo, una exo, bueno, algo haya escondido. Y en el momento que la toma se la activa, ¿qué va a pasar? El paciente va a ver que hay un ojo por acá y el otro está más adentro y el otro ojo está más afuera. Y cuando pasa eso, ¿esa medida va a quedar bien tomada? No. No habría ni de ahí que por eso es que esos son los tipos de errores que llegan a los laboratorios o que nos llegan a nosotros donde los pacientes no ven. Otras personas a veces acostumbran a hacerlo con linternas. Es válido, chévere, pero ¿qué pasa con la linternita? Si no es rápido y no es ágil la persona que lo está tomando, deja al paciente encandelillado.
entonces es molesto. O el paciente empieza, me molesta, empieza a cerrar los ojos, a parpadear, a mover la cabeza y finalmente no se cumple con el objetivo. De ahí que yo prefiero cosas fijas, sencillas y fijas. Ah, Bueno, señores, muchas gracias. no sé, es cualquier cosa igual. Espero hayan tomado notas. Sí, que no pase como... Porque hoy el doc estuvo haciendo preguntas de la capacitación pasada y mírala acá. es... Gabriel, ¿tomó nota? Evaluación. Vamos a hacer quiz. Bueno, señores, a trabajar entonces. Muchas gracias.